Bueno, vamos a dar inicio, digamos, a este taller, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener al compañero Jonathan Mateo. Él nos va a platicar un poquito sobre lo que es cabal, cómo es iniciar en el mundo laboral, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a la actividad. Le dejo la palabra al compañero Jonathan Mateo para que pueda empezar a hablar sobre el taller que va a realizar. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Como lo decía el compañero José Carlos Soberanis, mi nombre es Jonathan Mateo. Actualmente estoy cursando el último año de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Eh, Más que un taller, yo considero como una charla de pues pasarles un poquito de experiencia de cómo empecé yo a trabajar, ¿verdad? Cómo inicié yo en este ámbito laboral, cómo es llevar el trabajo y la universidad de forma paralela y pues tal vez darles algunos tips, algunos consejos que yo creo que todos necesitamos cuando empezamos a trabajar. Creo que eh, necesitamos eh, cierta guía cuando empezamos, ¿verdad? Entonces, al final, pues pueden realizar las preguntas que vean necesarias. Si ustedes tienen alguna duda en específico de pues cómo se empieza a trabajar, etcétera, pues pueden realizarla al final de la presentación. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un interludio, con algo inicial, con una introducción a este tema. Que pues para empezar a trabajar, pues nosotros previamente debemos estudiar en la universidad, etcétera. Entonces, antes de buscar un trabajo, como les decía, como primer punto, la mayoría de las veces debemos tener una formación académica universitaria, ¿verdad? En una carrera afín con las ciencias de la computación, como ingeniería en ciencias y sistemas, ingeniería informática, ingeniería electrónica, quizás, ¿verdad? Para buscar un trabajo en esta rama, pues debemos tener una formación académica afín a la tecnología, ¿verdad? Claro, hay algunas excepciones. Yo, por ejemplo, les puedo contar que conozco a ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, que son desarrolladores y son muy buenos desarrolladores, que por X o por Y motivo, pues terminaron desarrollando, pero siempre es mejor que nosotros tengamos esa base técnica, ¿verdad? Enfocándonos en nuestro entorno, en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el CUNOC, pues sabemos que tiene un grado de complejidad alto, ¿verdad? Hay un nivel de exigencia bastante alto y que debemos conocer un gran número de tecnologías y conceptos, muchos de los cuales vamos a tener que aplicar en nuestra vida laboral. Es cierto que mucho de lo que aprendemos en la U lo vamos a ir a reflejar en nuestra vida laboral, pero muchas cosas también no, ¿verdad? Muchas cosas que no sabíamos que teníamos que saber y las vamos a ir aprendiendo en el camino. Eh, Cosas que yo me he dado cuenta que al momento de buscar un trabajo, muchos perfiles lo solicitan es tener por lo menos el sexto semestre aprobado. Cuando nos enfocamos en la formación académica mínima, como les decía, los empleadores para contratar siempre buscan a alguien que tenga más o menos el sexto semestre aprobado de la carrera, ¿verdad? Con lo cual no estoy indicando que debemos dejar la carrera en el sexto semestre y empezar a buscar trabajo, ¿verdad? Yo creo que los compañeros del quinto y sexto semestre bien saben que son de los semestres más difíciles y más pesados de la carrera, por lo cual no hay que abandonar ese esfuerzo que hicimos, ¿verdad? Media vez ya llegamos a ese punto y ya estamos más afuera de la universidad que adentro de ella. Entonces, sí, la formación mínima que yo he visto que buscan es el tercer año completo, pero no por eso debemos dejar solo hasta ahí, ¿verdad? Tenemos que llegar mucho más allá, porque hay muchos conocimientos que aún no sabemos y en los años posteriores, el cuarto y el quinto año, nosotros vamos a ir, eh, a ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué creo yo que las empresas contratan personas que por lo menos tengan 3 años de estudio en la carrera? Pues desde mi punto de vista, yo creo que se piden como 3 años como mínimo, porque obviamente es más del 50% de la carrera aprobada, ¿verdad? Por lo cual ya estamos más afuera de la universidad que adentro, como les decía.
Ya tenemos nociones básicas de la programación, como con los cursos de IPC1, lenguajes, compiladores, etcétera. Ya tenemos bastante lógica de programación. También tenemos nociones básicas de estructuras de datos y aunque simples también ya tenemos conceptos de bases de datos, ¿verdad? Que en estructuras y en archivos pues ya vemos colas, pilas, conexiones a bases de datos, incluso yo creo que desde IPC2 empezamos a ver conexiones ya a base de datos, que es algo fundamental en el entorno laboral, ¿verdad? Y otra cosa que yo platicaba con un ingeniero es que también es porque nosotros ya tenemos el concepto de IPC2, que en IPC2 aprendemos mucha documentación. Yo creo que es el curso donde más documentación aprendemos a realizar, etcétera. Entonces, yo una vez hablaba con un ingeniero y él me decía que estaba en desacuerdo con esa parte del pensum de estudio, que IPC2 era para seguir aprendiendo a programar, una continuación directa de IPC1, perdón, y que pues no estaba correcto que nosotros empezáramos a hablar ya de documentación más formal, etcétera, que eso pues debería verse en análisis y diseño, pero que el pensum fue estructurado así por lo mismo que yo les digo. Al tercer año muchas de las personas empezaban a trabajar y iban sin ningún conocimiento de algún patrón de diseño, sin alguna forma de modelar documentación, etcétera. Entonces se vio en la necesidad de que IPC2 pasara a cubrir un poco ese término, ¿verdad? De patrones de diseño, etcétera, que después se profundiza hasta el último año, que es en análisis y diseño, ¿verdad? Entonces, yo creo que más debido a esto es que se busca como mínimo 3 años de, de universidad aprobados, ¿verdad? Ahora, vamos con algún tipo de preparación académica extra que nosotros podríamos tener para empezar a optar a plazas de trabajo, etcétera, ¿verdad? En el entorno laboral de Guatemala y quizás en Centroamérica, tenemos cierto peso cuando nosotros decimos que estamos estudiando ingeniería en ciencias y sistemas, o cuando ya estamos titulados como ingenieros en ciencias y sistemas. Pero muchas veces nuestro ámbito laboral se extiende mucho más allá de un entorno centroamericano o incluso de Guatemala, y va más allá de un entorno hasta, no sé, Estados Unidos, Europa, etcétera. Podemos optar a plazas de trabajo allá, y lo que pesa demasiado para optar a trabajos pues en el extranjero o incluso en Guatemala son las certificaciones. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y si tenemos la posibilidad debemos de empezar a optar por certificaciones. Yo creo que aquí todos sabemos que es una certificación, pero pues si hay alguno que todavía no tiene tanto el concepto, una certificación es un documento otorgado por una entidad de prestigio, el cual nos avala, ¿verdad? Nos avala que nosotros tenemos el conocimiento suficiente sobre cierta tecnología. Cuando yo les digo una certificación, no es un curso de Udemy, no es un curso de YouTube, no es un curso de Platzi, etcétera, ¿verdad? Una certificación pues es un documento que entrega una entidad reconocida y prestigiosa. Yo les podría dar el ejemplo de Scrum.org para patrones de diseño, ¿verdad? Que ellos certifican si uno quiere ser Scrum Master, Project Manager, y es una certificación que pesa en todo el mundo. Certificaciones que provee también Oracle sobre bases de datos, sobre Java. Son empresas que en el mundo están reconocidas, y tener una certificación de ellos, de que nosotros conocemos Java, de que nosotros conocemos, no sé, alguna certificación de Microsoft, que nosotros conocemos SQL, que nosotros conocemos C Sharp, etcétera, ¿verdad? Este tipo de certificaciones pesa mucho en nuestro currículum, y es importante que, como les decía, si nosotros tenemos algún tiempo, tenemos las posibilidades, muchas veces hay muchas becas para sacar estas certificaciones, que nosotros nos certifiquemos, ¿verdad? Que esto nos va a ayudar mucho en el futuro y en el mercado laboral externo, ¿verdad? Ok.
Bueno, esas son las competencias académicas que yo he visto que mayormente se solicitan cuando uno va a obtener un trabajo, ¿verdad? Cuando uno va a ir a obtener un trabajo, cuando uno solicita un trabajo, piden bastante este tipo de cosas, ¿verdad? 3 años como mínimo de haber estudiado y pues certificaciones, si uno tuviera alguna certificación importante, ¿verdad? Bueno, una vez teniendo los conocimientos, ¿dónde buscaríamos nosotros trabajo? ¿Dónde podríamos empezar a buscar alguna oportunidad laboral? Eh, la primera opción, y creo que es la que siempre pasa, o es muy común que pase, es que nosotros obtenemos nuestro primer trabajo por la recomendación de algún amigo, de algún ingeniero que nos viene y nos dice, mira, en mi empresa están contratando a tal perfil de personas, envía tu currículum, etcétera. Entonces, es bueno tener esos lazos de relación con otras personas, pues nos pueden ayudar en el futuro. También he conocido casos de muchos ingenieros, por ejemplo, de acá, tienen trabajos estables, tienen empresas, son consultores, etcétera. Y pues cuando ellos ven que alguien destaca, que alguien tiene algún perfil que ellos están buscando, muchas veces también vienen de ahí las oportunidades laborales, ¿verdad? A un ingeniero le llega una propuesta de trabajo para algún estudiante, él puede compartirla a los estudiantes, incluso él puede contratar a sus estudiantes cuando ve que los estudiantes pues son capaces, etcétera. Entonces yo diría que la mayoría de oportunidades laborales, nuestra primera oportunidad laboral casi siempre se da de esa forma. Yo les expondría mi caso. En mi caso, pues, un amigo mío que ya estaba, que bueno, es dueño de una empresa, él me conocía y me dijo, pues, mira, te vamos a hacer una prueba si quieres empezar a trabajar. Y pues fue por un conocido que yo empecé a trabajar, ¿verdad? Que me dijo, pues empecemos a ver cómo te comportas en el mundo laboral y pues inicié en esta parte del mundo laboral, ¿verdad? La segunda opción es buscar en internet. Y aunque suene un poco chistoso cuando uno dice voy a entrar a internet para ver si consigo algún trabajo, creo que nuestras carreras es una de las pocas en las que de verdad en internet hay bastantes ofertas laborales reales, ¿verdad? Y competitivas con cualquier otra oferta laboral. Eh, Podemos buscar en plataformas como LinkedIn, que pues es una plataforma donde nosotros podemos subir nuestro perfil, nuestras aptitudes, nuestras habilidades y darnos a conocer al mundo, ¿verdad? Darnos a conocer para que cualquier empresa que necesite el perfil que nosotros estamos detallando, pues pueda contactarse con nosotros o en viceversa, ¿verdad? Nosotros buscar a alguna empresa que nosotros veamos atractiva, que veamos interesante y pues empezar a buscar ahí. Yo he conocido bastantes personas que han encontrado trabajo en LinkedIn, no solo para el mercado laboral de Guatemala, sino para el mercado laboral externo, ¿verdad? Para ofertas en Estados Unidos, para ofertas en Europa, en Rusia. Muy importante a esto, y yo creo que es algo que siempre nos dicen y a veces no lo tomamos en cuenta, es que ser bilingüe es muy importante también en nuestra carrera. Si nosotros manejamos más de un idioma, en especial el inglés, en nuestras ofertas laborales se van a abrir casi que a todo el planeta. Con la tecnología que tenemos ahorita, con el trabajo remoto, pues vamos a poder tener oportunidades laborales donde sea si nosotros aprendemos inglés. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos inglés, que nosotros dediquemos tiempo a eso, pero no quiere decir que pues no podamos conseguir trabajos en español si en algún momento se nos dificulta, pero sí es lo óptimo, ¿verdad? Lo óptimo aprender inglés. Otra plataforma donde yo he visto que se publican muchas ofertas laborales que son reales, ¿verdad? Yo puedo verificar algunas. Es en Facebook. En Facebook yo he visto que muchas empresas de tecnología publican ofertas laborales donde nosotros podemos ver pues el perfil que tiene la empresa, lo que están solicitando y podemos optar para este perfil, ¿verdad?
Esto es más que todo los lugares donde podemos nosotros como desarrolladores empezar a buscar algún trabajo, donde podemos encontrar el primer trabajo, ¿verdad? Ahora, si bien ahorita les acabo de compartir dónde podríamos buscar un trabajo, viene el otro punto. ¿Qué es lo que debemos buscar? Como ingenieros en sistemas, nosotros cuando cerremos, cuando nos graduemos o incluso ahorita antes de graduarnos, podemos optar para muchos puestos. Podemos ser científicos, o sea, nuestro mercado laboral es bastante amplio, podemos ser administradores de bases de datos, podemos ser científicos de datos, podemos ser project managers, etcétera, ¿verdad? Pero la tendencia es que casi que nosotros al iniciar en el mundo laboral vamos a caer como desarrolladores, ya sea de backend o de frontend, ¿verdad? Nuestro primer trabajo muy seguramente, refiriéndose a sistemas, ¿verdad? Va a ser desarrollo puro. Esto va dependiendo también del nivel en el que estemos en la carrera, ¿verdad? No es lo mismo alguien que ya se graduó, pues puede optar tal vez a otro puesto un poquito mejor, y pues alguien que, como en mi caso, que estaba en el cuarto año cuando inicié a trabajar, pues entré como desarrollador, pero es un trabajo que me gusta bastante, ¿verdad? Desarrollar soluciones. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que yo debería buscar? Debería buscar algún empleo que esté requiriendo pues conocimientos que yo tengo, y en puestos como desarrolladores, ¿verdad? Que es lo más óptimo al inicio, ¿verdad? Que nosotros vayamos escalando poco a poco. Si nosotros podemos saltarnos ese paso, pues mucho mejor. Pero yo creo que es valioso empezar como desarrollador porque nos damos cuenta de todo, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo son las interacciones con el cliente, cómo es tocar el código directamente, cómo pasan todos los flujos dentro de una empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que pasar como desarrollador en primer punto es bastante importante, y yo creo que a la mayoría de nosotros también nos gusta desarrollar. Tal vez hay pocos que pues no les gusta desarrollar en nuestra carrera, pero pues como les digo, hay bastantes perfiles diferentes para buscar, ¿verdad? Yo les recomiendo que busquen un trabajo como desarrollador, que es donde no piden experiencia, ¿verdad? O piden un año de experiencia, etcétera, ¿verdad? Es donde más fácil podemos ingresar a empezar a trabajar. Muy bien, una vez dicho esto, ¿qué es lo que las empresas buscan? ¿Qué es lo que yo empecé a investigar? Y cuando me metí al mundo laboral y cuando estaba viendo ofertas de trabajo, etcétera, vi que las empresas buscaban, como les digo, con un año de experiencia, con ningún año de experiencia, etcétera, ¿verdad? A trabajos a los que nosotros podríamos optar. Pues en el entorno de Guatemala, los empleadores están buscando personas las cuales tengan las siguientes aptitudes: conocimientos generales de los lenguajes de programación, en especial tecnologías referentes a Microsoft. Si ustedes buscan ofertas laborales en Guatemala, muchas hacen referencia a plataformas de Microsoft como .NET, C Sharp, SQL Server, etcétera, ¿verdad? Hay mucha demanda de estos programadores en nuestro mercado, y también hay muchas personas que conocen estas tecnologías. Entonces son un poquito menos remuneradas, porque si bien hay bastante demanda, también hay bastantes personas que conocen de estas tecnologías, ¿verdad? Creo que nosotros en la universidad es en lo que más flaqueamos. Nosotros no tenemos mucha relación con los entornos de desarrollo de Microsoft, pero no es algo que nosotros no vayamos a poder aprender, ¿verdad? Por ejemplo, C Sharp es un lenguaje muy parecido a Java, entonces cualquiera persona que sepa Java, con un mes, 2 meses de preparación, puede ser una persona muy competente en C Sharp y puede optar a un puesto de trabajo en C Sharp, ¿verdad? En menos medida, yo he visto que también solicitan personas con conocimientos en lenguajes como Java, Python, y muy poco, pero he visto en C++. Esto, como les digo, lo recalco en el entorno de Guatemala, ya que en el entorno externo
Creo que los lenguajes más demandados son Java y Python. También viene ahí por tercer lugar C Sharp, etcétera, ¿verdad? Que que es de los lenguajes que más se buscan en el entorno de desarrollo, ¿verdad? Otra aptitud muy requerida adicionalmente a estos lenguajes que yo les digo, siempre viene lenguaje tal, pero hay un lenguaje que yo he visto que siempre viene, que uno tiene que conocer este lenguaje sí o sí, que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje que, que hace maravillas en el desarrollo web y es un lenguaje que sí o sí tenemos que saber. Yo no he visto ninguna oferta laboral donde no esté JavaScript. A veces no está JavaScript y está PHP, pero siempre hay un lenguaje enfocado a alguna tecnología web. Entonces, yo les recomendaría que si tienen tiempo, busquen algún curso de JavaScript, que se interesen en el conocimiento de JavaScript, porque sí o sí se los van a pedir. Sí o sí se los van a pedir al momento de ingresar a algún trabajo. Ya les puedan pedir C Sharp, Java, Python, siempre les van a pedir JavaScript. Y con JavaScript viene todo el conocimiento que tenemos que tener sobre HTML, C++, HTML, CSS y todo esto del desarrollo web, ¿verdad? Que a veces incluso no lo colocan en las ofertas laborales porque es algo que si nosotros sabemos JavaScript o algún tipo de lenguaje, creo que es de nicho que debemos saber cómo estructurar un HTML, cómo estructurar un CSS, etcétera, ¿verdad? En menor medida he visto que también colocan que debemos saber tecnologías como el desarrollo web. Bueno, el desarrollo web sí es muy requerido, el que es en menor medida es el desarrollo móvil, pero muchas empresas también piden que nosotros podamos desarrollar aplicaciones nativas para Android o con algún tipo de framework, ¿verdad? Pero el conocimiento en desarrollo web sí lo piden bastante. Esto con algún framework, ¿verdad? Siempre piden o que sepamos Spring, o que sepamos Angular, o que sepamos de Django, o que sepamos Laravel, bastantes frameworks de desarrollo. Y pues si se dan cuenta, muchos de estos frameworks son abstraídos por lenguajes que yo les mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, de Django a Python, Angular a TypeScript, que es una derivación de JavaScript, Laravel a PHP, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí o sí también debemos tener el conocimiento sobre algún framework. Como les digo, cuando nosotros aprendemos un framework, los demás ya son un poquito más fáciles de entender, porque manejan cierta estructura, ¿verdad? Cierta estructura de carpetas. Muchos manejan el modelo vista controlador, vista controlador template, etcétera. Entonces, es importante que veamos eso, ¿verdad? Además de JavaScript, hay otra cosa que en las ofertas laborales siempre viene, que nosotros debemos de saber de nicho, y yo creo que es de las más importantes, que es el conocimiento sobre los lenguajes SQL. Yo creo que si sabemos SQL, nos podemos defender en cualquier motor de base de datos que nos puedan poner, ¿verdad? Siempre y cuando sea relacional. Aunque las no relacionales pues también tienen un poco de sintaxis SQL, se definen un poco diferente. Pero en el mercado laboral de Guatemala yo he visto que demandan mucho el conocer SQL Server. Como les digo, es una tecnología de Microsoft y yo creo que aquí en Guatemala estamos invadidos por las tecnologías de Microsoft. Y en su menor medida he visto que piden MySQL, Postgres, MongoDB, y he visto ofertas laborales en Oracle. Muy pocas, pero las he visto. Que creo que todos sabemos muy bien que Oracle pues es de las mejores bases de datos, pero debido a sus grandes costos de licenciamiento, pues en Guatemala muy pocas empresas tienen este motor de base de datos. Pero es importante que nosotros, como les digo, si nosotros sabemos sintaxis SQL, nosotros podemos desarrollar, siempre y cuando sea para desarrolladores, ¿verdad? Si nosotros vamos para un cargo de, no sé, administrador de base de datos, sí debemos de saber mucho más allá de sentencias SQL. Debemos saber cómo administrar una base de datos, debemos saber cómo mantener una base de datos, que es ahí donde yo les digo que si van a optar para un trabajo con Oracle, creo que debería ser muy bien remunerado, porque hay muy pocas personas que conocen Oracle de verdad.
y es un mercado laboral muy pequeño, pero de pocas personas que también lo dominan, ¿verdad? Entonces, en resumen, las aptitudes que yo considero que deberían de tener o que pues las empresas, muchas de las empresas piden es conocimiento en algún motor de base de datos, ¿verdad? Si nosotros sabemos SQL, podemos dominar casi que cualquier motor de base de datos relacional. Conocimientos en algún tipo de desarrollo web con algún framework. Conocimientos en desarrollo móvil. Conocimiento de más de 2 lenguajes de programación, como les digo, Java, Python, y sí o sí conocimiento de JavaScript. De JavaScript es prácticamente de nicho, ¿verdad? Que nos lo van a pedir. Ok. Una vez nosotros ya tenemos todo este conocimiento, cómo debemos postularnos para un trabajo. Nosotros ya tenemos, ya sabemos qué es lo que debemos de saber, ya sabemos dónde buscar, ya sabemos qué es lo que nos piden. Entonces, ¿cómo empiezo yo a postularme para un trabajo? Como primer punto, muy probablemente sea requerido nuestro currículum. En internet podemos encontrar un sinfín de ejemplos o plantillas en las cuales nosotros podemos basarnos. Mi consejo es de que traten de tener un diseño moderno, que sea visualmente entendible y visualmente atractivo, que refleje todos nuestros conocimientos para que cualquier persona que lo lea entienda quiénes somos y qué es lo que sabemos, ¿verdad? El currículum es una parte muy importante, que es el primer vistazo que la empresa da hacia nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestro currículum siempre actualizado. Uno nunca sabe cuándo le va a llegar una oferta laboral. Como yo les decía, a mí me llegó de un día para otro, mira, ¿quieres trabajar? Mándame tu currículum. Si uno no tiene su currículum, empieza a ver cómo hago un currículum, etcétera. Entonces, aunque no estén en el tercer año, si están en el primer año, segundo año, estaría bien que empiecen a formar su currículum, que empiecen a meter certificaciones, que empiecen a colocar qué lenguajes conocen, quiénes son ustedes, cuál es su formación académica, para que en ningún momento nosotros tengamos ese miedo de que pues me pidieron mi currículum, ¿qué hago, verdad? ¿Dónde encuentro cómo se hace un currículum? Que me esperen un ratito, porque muchas veces las oportunidades laborales se van muy rápido, como vienen se van. Como les digo, hay bastante demanda y hay mucha gente que quiere trabajar en esta parte, ¿verdad? Una vez pasado este primer filtro, muchas o casi todas las empresas o entidades nos solicitan la resolución de una prueba de habilidades. Muchas veces es resolver algún tipo de algoritmo de programación, o nos dicen haga un CRUD de algo en tal lenguaje, etcétera, ¿verdad? Nos piden alguna prueba técnica. Muchas veces también con un límite de tiempo, ¿verdad? Nos dan un límite de tiempo. Tiene 3 horas para hacer tal cosa, resuélvalo, ¿verdad? Aquí está el enunciado, resuélvalo. Tiene un día, resuélvalo, ¿verdad? Esto más que todo es para validar que la información que nosotros tengamos plasmado en nuestro currículum y sea verdadera, ¿verdad? Sea verdadera y poder comprobar que nosotros somos personas aptas y que lo que estamos diciendo es verdad, ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo que tengo conocimientos en JavaScript, en Python, y me ponen a hacer una prueba en JavaScript y yo no puedo hacer nada. Estoy mintiendo en mi currículum, ¿verdad? Entonces es muy importante también esa parte en el currículum, no mentir, no exagerar nuestras habilidades, porque al momento que sean testeadas, que cuando nos testeen, por así decirlo, vamos a demostrar que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, el flujo, como les digo, es así. Nosotros tenemos nuestro currículum, algún amigo o pues nosotros encontrando alguna oferta laboral, enviamos nuestro currículum. La empresa interesada dice, bueno, esta persona me interesa, le voy a hacer una prueba de habilidades. Si nosotros pasamos esta prueba de habilidades, el siguiente paso muy seguramente es una entrevista. Yo siento que es uno de los pasos tal vez más fáciles o más difíciles, esto pues según nuestra personalidad.
Yo creo que para nosotros que estudiamos la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, una de nuestras debilidades a veces es que se nos complica expresarnos, debido a que la mayoría creo que somos muy tímidos. Por lo cual si nosotros no sabemos por lo cual si nosotros sabemos que tenemos dificultades de expresarnos, o incluso aunque no las tuviéramos, es bueno tener en cuenta algunos consejos cuando abordamos alguna entrevista, ¿verdad? Lo primero que nos dicen, y que pues es una verdad muy grande, es tener seguridad, ¿verdad? Tener bastante seguridad de lo que hablamos y de lo que decimos. Eh, es difícil aprender a ser seguro cuando uno se expresa. Hay que empezar a practicar. Si uno ya identificó, uno se conoce mejor que nadie, así que si uno ya identificó que es un poco tímido, le cuesta expresarse, es bueno empezar a practicar, ¿verdad? Uno puede empezar a buscar en internet qué tipos de preguntas hacen en una entrevista, uno empezar a practicar cuáles podrían ser sus mejores respuestas, eh, cuál es, eh, cuál es la mejor forma de presentarse, cuál es la mejor forma de responder, etcétera, ¿verdad? Como les digo, yo creo que es una debilidad que tenemos casi todos los que estudiamos ingeniería, que nos cuesta mucho el expresarnos, entonces es importante que manejemos este tema, ¿verdad? Ahora bien, yo donde laboro actualmente, por ciertas circunstancias, me ha tocado hacer algunas entrevistas a algunas personas que optan a algunos puestos de trabajo, y pues les puedo decir algunas preguntas que yo he escuchado que pues se le realizan a las personas entrevistadas, o incluso preguntas que en su tiempo se me hicieron a mí, para que ustedes vayan pensando qué respuesta puedo dar, o pues no vayan en cero, ¿verdad? Porque ir en una entrevista en cero es un mal es un mal consejo. No, nunca vayan a una entrevista laboral sabiendo cero. Por lo menos investiguen un poco de la empresa, porque muchas veces les preguntan qué te atrajo de la empresa, cuál crees que es el perfil de nuestra empresa, cómo ves a nuestra empresa en tantos años, y si uno pues se postuló sin saber nada, va a quedar en evidencia, ¿verdad? De que uno pues no conoce ciertos aspectos de la empresa. Entonces es muy importante no ir en cero a las entrevistas de trabajo. Otras preguntas que yo he escuchado que se realizan frecuentemente es ¿por qué elegiste postularte a esta oportunidad laboral? ¿Cuáles son algunos de los proyectos que has realizado? Si has trabajado o conoces alguna metodología de desarrollo. ¿Por qué deberíamos elegirte a ti en lugar de alguien más? Una pregunta que yo considero muy importante es ¿cuál ha sido el proyecto con mayor complejidad que has desarrollado? ¿Por qué crees que fue el proyecto con mayor complejidad? ¿Y qué fue lo que más se te dificultó a realizar en ese proyecto, verdad? Como les digo, lo importante es tener seguridad al contestar, saber que nosotros somos capaces. Yo creo que todos, sin exceptuar a nadie, en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, por lo menos de la USAC, somos bastante capaces, somos bastante competentes. Yo no he visto a nadie que no pueda realizar algo cuando ya está en tercero, cuarto, quinto año. Somos bastante competentes en ese sentido. Entonces, solo hay que ser seguros, bastante seguros de lo que decimos y de lo que conocemos. Bueno, hagamos de cuenta que nosotros ya enviamos nuestro currículum. Aparte de que ya enviamos nuestro currículum, pues se nos hizo la prueba, nosotros pasamos la prueba. En la entrevista pues nos fue muy bien, éramos muy seguros y pues la empresa nos contrató. ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar? Bueno, una vez conseguimos el trabajo, bueno, les voy a contar mi experiencia personal, ¿verdad? En lo personal, lo primero que sentí yo cuando obtuve mi primer trabajo, les podría decir que era cierto nerviosismo y miedo por el pensamiento de ¿será que voy a poder resolver lo que me pongan a hacer? ¿Y si no sé hacer algo? ¿Y si accidentalmente tengo un fallo y borro información? Yo creo que es natural que todos pensemos, que tengamos cierto temor al empezar a trabajar,
es un ambiente que nosotros no conocemos y no dominamos. Es natural del ser humano que cuando no conoce algo, pues tenga miedo o tenga cierto nerviosismo, ¿verdad? Pero eh, si bien creo que algunas veces fallamos las primeras veces cuando empezamos, yo siempre digo que no es el fin, ¿verdad? Si nosotros fallamos en algo, pues no es el fin. Tenemos que saber reponernos de algunos errores. Pero yo, como les digo, yo me siento capaz y creo a todas las personas que estudiamos en la San Carlos capaces de realizar cualquier cosa. Entonces, poco a poco uno va perdiendo ese nerviosismo. Uno al inicio, como les digo, tiene ese nerviosismo de y si borro algo de la base de datos y si se me va un delete somewhere, que es lo más común que le pasa a muchas personas, ¿verdad? Tronarse una parte de la información. Yo les diría que como es tiempo de adaptación que uno va pasando, e incluso las empresas que pues lo contratan a uno cuando saben que uno tiene cero experiencia laboral, tiene cierto periodo de adaptación. Entonces en ese cierto periodo de adaptación la empresa como que te agarra de la manita y te va guiando. Bueno, depende de cada empresa también, ¿verdad? Por lo menos en mi caso fue así, que me dieron, si no estoy mal, como 2 semanas de adaptación donde me iban explicando qué funciones iba a tener, qué proyectos iban a estar a mi cargo, qué es lo que debía desarrollar, qué tecnologías debía usar. Entonces poco a poco me fui adaptando y fui perdiendo ese nerviosismo de eh, no voy a poder lo que me están pidiendo, no voy a poder hacer lo que me están pidiendo, etcétera. Entonces poco a poco vamos volviendo eso en un periodo de adaptación. Yo siento que a los 15 días, 20 días, yo ya me sentía adaptado, ya me había quitado ese nerviosismo, ese miedo que a uno le da al iniciar. Empecé a sentirme bastante relajado en el ambiente de trabajo. Y como les digo, el día a día se vuelve una rutina, uno ya siente que es como ir a la universidad. Uno se levanta, se va a la universidad y no tiene miedo de ir a la universidad, sabe qué es lo que va a ir a hacer, sabe que va a ir a poner atención, sabe que va a ver a los ingenieros, que va a ver a sus amigos, que va a escribir en su cuaderno, etcétera. Exactamente igual es como un trabajo. Por ejemplo, en el trabajo de desarrollador, yo sé que me levanto, enciendo mi computadora, empiezo a revisar cómo va el avance de mis proyectos. Ahorita que escalé un poquito en la empresa, pues soy responsable de otros programadores, entonces tengo que revisar pues cómo va el avance de ellos. A cada cierto tiempo pues tengo que verificar que pues los avances de ellos sean reales y sean bastante testeables, que pueda comprobar el funcionamiento de lo que ellos me comentan que pudieron desarrollar. Si hay algún error, pues yo se los hago ver y pues lo vamos corrigiendo ahí. Entonces yo ya lo agarré como una rutina. Ya sé que me tengo que levantar, que tengo que empezar a trabajar. A las 4 de la tarde pues termino de trabajar. A las 5 empiezo a recibir clases. 10 termino de recibir clases. De 10 a 2 de la mañana más o menos hago algunos proyectos, adelanto trabajos de la U. Y los fines de semana pues los dedico a adelantar algunos proyectos, a socializar, etcétera. Pero sí es posible, ¿verdad? Trabajar y estudiar, uno lo va agarrando como una rutina. Y pues poco a poco uno pierde el miedo y se da cuenta pues que el trabajo no es algo así imposible de hacer o que uno nunca va a poder trabajar, etcétera. Vamos a poder realizar el trabajo. Se van a dar cuenta que 1 o 2 meses prácticamente ya van a ser expertos en su trabajo. Bueno, ahora, ¿cómo es el trabajo o cómo yo vi el trabajo cuando empecé, verdad? Eh, pues, como les digo, yo empecé con un trabajo de desarrollador, entonces mis funciones principales eran convertir casos de uso, historias de usuario en funcionalidades que generen un valor, ya sea intrínseco, monetario, etcétera, a un cliente, ¿verdad? Entonces, mis funcionalidades principales, como les digo, como desarrollador, eran, pues me dan cierto tipo
de requerimientos, yo los convierto en funcionalidades. Una vez convertidas en funcionalidades, pues yo voy testeando que todo esto funcione, que funcione como el cliente necesita, que pues el sistema no sea fácil de romper. Uno de mis trabajos también es probar las cosas que hacen las demás personas y tratar de romperlas de alguna forma, ¿verdad? Tratar de meter un entero donde hay una cadena o no mandar un parámetro para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces el cliente lo primero que hace cuando algo no funciona es empieza a darle clic, 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 clic a las cosas, entonces hay que saber cómo manejar eso, ¿verdad? Entonces, como les digo, cuando uno empieza a trabajar, si es de desarrollador, puro desarrollo, puro desarrollo, puro desarrollo. Ocasionalmente también se tienen reuniones con los clientes o con los interesados en los proyectos, que ellos pues van explicando qué es lo que quieren, ¿verdad? Yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa, y eso es algo que nosotros debemos aprender a desarrollar bastante bien, que es la comprensión hacia el cliente. Muchas veces los clientes no saben exactamente lo que quieren, entonces hay que ir orientándolos, ¿verdad? No mandando nosotros qué es lo que queremos que ellos hagan, sino que ir orientándolos, ¿verdad? Ellos son personas que en su gran mayoría no conocen sobre el desarrollo. Yo les pongo un ejemplo. Actualmente soy auxiliar de compiladores 1. Yo siento que los enunciados, todos los enunciados que a nosotros nos dan de un proyecto son la gloria. Yo diría que son la gloria porque es un documento escrito por alguien que sabe programar para alguien que sabe programar. Y yo les doy el ejemplo de que hago enunciados para los compañeros de Compi 1. Los trato de hacer lo más explicativo posible. Les dejo una hoja de dudas y pues hay muchas dudas. Ahora imagínense que alguien que no sabe programar les empiece a decir que necesita esto, muchas dudas más, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante habilidad de saber convertir esta parte de los requerimientos de un cliente, que pues él solo ve un botoncito, él no sabe todas las funcionalidades que hay después de darle compilar al botoncito, ¿verdad? Hay que saber llevar a los clientes en esta parte del desarrollo, ¿verdad? Pues como les decía, desarrollar, tener reuniones con clientes para toma de requerimientos, etcétera. Y pues también vienen las entregas, ¿verdad? Como yo les digo, hay personas ahorita que están bajo mi cargo, a las cuales yo tengo que supervisarles las entregas, pero hay personas arriba de mí a las cuales yo les tengo que entregar resultados también, ¿verdad? Yo tengo que ser capaz de generar algunos incrementos de valor en cierto tiempo para yo entregar, mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que tenemos de avance y esto es lo que le podemos presentar al cliente, ¿verdad? Para que en reuniones con los clientes nosotros podamos mostrarle, mire, así es como va su proyecto, estas son las nuevas funcionalidades que nosotros le asignamos al proyecto y pues esto es lo que llevamos, ¿verdad? Para que el cliente esté interesado y pueda ver los avances reales de su proyecto, ¿verdad? En sí, esas son como que las funciones que nosotros vamos a tener en el trabajo si empezamos como desarrolladores. Que, como les decía, es desarrollo, reuniones con clientes y entregas de código. Muy bien. Ahora creo que vamos a una parte bastante interesante, que es el tema económico. Muchas veces también cuando nosotros empezamos a buscar ofertas laborales, cuando empezamos a trabajar, nos hacemos la pregunta de ¿y cómo me van a contratar? ¿Qué debo saber para que me contraten? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto ganan las personas que trabajan en esto? Y pues si bien yo no les voy a dar un número exacto de mire, tiene que pedir esto, pues les voy a dar algunos rangos que yo he visto que son aceptables, o bueno, que son aceptables aquí en el mercado de Guatemala. Como les digo, si ustedes postulan para una oportunidad en el extranjero, los salarios son mucho mejores. Pero en el entorno de Guatemala, yo me he dado cuenta que hay distintos tipos de contratación. Por ejemplo, uno si postula para una entidad pública, para una entidad privada, le pueden dar algún contrato, pero el tema de moda ahorita de las empresas es contratar bajo facturación,
¿Qué es este contrato bajo facturación? Ustedes tienen relación con una empresa, las empresas los contrata, pero ellos no les dan un contrato fijo, ¿verdad? Ellos a cada cierto tiempo les pagan su salario, y ustedes como desarrolladores generan o emiten una factura en la cual ustedes vienen y dicen, pues yo estuve prestando mis servicios como desarrollador, como analista, como lo que sea, por tanto tiempo, por un total de tanto, y pues ustedes le devuelven esa factura a la empresa y la empresa les paga, ¿verdad? Este tipo de contratos tal vez son los más fáciles de abandonar y los más fáciles a los cuales acceder, pero pues no tenemos muchas prestaciones laborales, ¿verdad? Hay empresas que pues no generan vacaciones, que no dan aguinaldo, que no dan ciertos otros beneficios, ¿verdad? Que nos daría tal vez un contrato, pero es porque las empresas también se arriesgan a empezar a contratar personas que no tienen experiencia, y pues nos dan nuestra primera experiencia, ¿verdad? Muy probablemente su primer contrato vaya a ser sobre este régimen, sobre este tipo de régimen, y pues hay que empezar a estudiar, ¿verdad? Yo cuando me contrataron sobre este régimen de facturación, tuve que empezar a ver cosas de contabilidad que yo no me acordaba, ¿verdad? Cómo emitir una factura, cómo habilitar libros de facturación, cómo ir a pagar mis impuestos, porque eso es algo muy importante. Hay que pagar nuestros impuestos, si no, ¿cómo vamos a sacar al país adelante, verdad? Cómo debo de pagar mis impuestos, cómo debo de presentar las boletas para pagar mis impuestos, cuánto tiempo tengo para pagarlos, etcétera, ¿verdad? Es algo que no es tan bonito de empezar a trabajar, que hay que empezar a pagar impuestos, pero pues nos toca, ¿verdad? Nos toca en esa parte. Ahora, la parte de los salarios. Yo, como les digo, no les puedo dar un número exacto de qué es lo que necesitan, porque esto varía bastante. Por ejemplo, no es lo mismo que contraten a alguien que ya se graduó con 0 experiencia, a que contraten a alguien que va en el tercer año con 0 experiencia, a que contraten a alguien que ya tiene 1 año de experiencia, etcétera, ¿verdad? Pero por lo que yo les podría decir, los rangos de los salarios para un desarrollador con 0 experiencia, que tenga entre 3 a 5 años de la carrera, varían yo les diría entre 6,000 a 12,000 quetzales por una jornada de 8 horas al día, de lunes a viernes, y muy probablemente mediodía el sábado, ¿verdad? Entonces es para que lo tengan en cuenta, que los salarios rondan por ahí de 6,000 quetzales a 12,000 quetzales, como les digo, para una jornada laboral de 8 horas, y tentativamente 4 horas el sábado, ¿verdad? Aunque esto de tentativamente 8 horas a veces es mentira, porque hay momentos que pues hay atrasos en los proyectos, o pues que la hora de salida se extiende un poquito más para cumplir con plazos de entrega, etcétera, ¿verdad? Cosas de las que nosotros somos responsables, de las entregas de los proyectos, ¿verdad? Entonces a veces hay que dar un poquito más de tiempo para que todo esté al día, ¿verdad? Obviamente estos salarios son los base a los cuales deberíamos de optar. Mucho mejor si está más cerca de 12,000 que de 6,000, ¿verdad? Pero sí son los salarios que yo he visto que se manejan. Hay salarios que son menores por jornadas parecidas, pero pues ya yo creo que no nos convendría tomar una oportunidad así, ¿verdad? O, bueno, dependiendo también de qué tipo de facilidades te den. Por ejemplo, a mí me dan la facilidad de que puedo trabajar a las horas que yo quiera, solo tengo que completar un mínimo de horas. Estoy trabajando remotamente, como les digo, nuestra carrera es una de las que nos permite trabajar remoto. Yo estoy trabajando para una empresa de Guatemala y yo resido en un municipio de Huehuetenango, entonces oportunidades hay bastantes. Como les digo también, poco a poco, cuando uno va juntando experiencia, y más si uno es de la San Carlos, muy probablemente las empresas se dan cuenta de que uno pues es pilas, ¿verdad? Y poco a poco ahí van también los aumentos a los salarios, van las bonificaciones, etcétera. Cuando ven que uno está rindiendo
correctamente o rindiendo un poquito más, ¿verdad? Es importante darnos a notar cuando iniciamos en el mundo laboral para poder también escalar a posiciones mucho mejores y a salarios también mucho mejores, ¿verdad? Bueno, ya para ir finalizando, yo creo que ya tocamos bastantes temas. La parte económica era lo último que les quería dejar ahí. También les voy a comentar ciertas experiencias que yo tuve, las habilidades que me sirvieron de la universidad y habilidades que me hubiera gustado saber antes de empezar a trabajar. Trabajar y estudiar, pues los pros y las contras, ¿verdad? Entre las habilidades que a mí me ayudaron de la universidad fue la lógica de la programación, ¿verdad? Yo creo que a veces nos preguntamos por qué estoy haciendo esto en compiladores, por qué estoy haciendo esto en lenguajes, por qué estoy haciendo esto en estructuras, si hay muchas cosas que ya lo hacen, para qué tengo que hacer una estructura de datos si ya existen los arrays. A veces nos preguntamos todo eso y créanme que esa lógica que a uno le da aprender programación así muy baja es bastante apreciada cuando uno está trabajando, porque se le presentan miles de problemas y uno a veces dice, pero esto ya lo resolví en Compi 1 de esta forma, entonces lo voy a implementar acá y tiene la solución. Pero esto lo puedo implementar con una cola, entonces lo implementa con una cola y ya le funciona. Para esto puedo usar una estructura de datos, para esto puedo usar programación orientada a objetos, para esto puedo hacer tal cosa. Entonces, como les digo, una de las cosas que a mí más me sirvió cuando empecé a trabajar fue la lógica de programación que me dio la universidad. También otra de las cosas que me sirvieron de la U y que actualmente estoy aprendiendo, lástima que esto se da en el quinto año, que es el curso de análisis y diseño. Análisis y diseño yo siento que me ha ayudado bastante porque aprendí modelos de trabajo como Sprint, como Kanban, llevar pues historias de usuario, convertir historias de usuario a casos de uso, cosas que, como les digo, lastimosamente se ven hasta el último año. A mí me hubiera gustado verlas un poquito antes, pero son cosas que nos ayudan en la universidad. Como les digo, pónganle bastante atención a análisis y diseño, que es un curso que nos va a ayudar a desarrollar de una mejor forma. Nos da ciertos patrones como la estructura Solid, que pues nos ayuda bastante a mejorar nuestro código, a hacerlo testeable y a hacerlo entendible. El conocimiento que me aportó también la carrera sobre las bases de datos. Tuve la experiencia de trabajar con Postgres en la carrera, de trabajar con MySQL, de trabajar con Oracle. Creo que el único motor de base de datos que no he tocado es SQL Server, lo he tocado así muy ligeramente y me ayudó bastante, ¿verdad? Cuando uno aprende a usar estos motores se nota la diferencia. Cuando uno quiere hacer alguna aplicación, pues se conecta a la base de datos, ingresa a la base de datos. Saber hacer modelos entidad de relación efectivos es algo muy importante que también nos da la carrera. Entonces póngale especial atención a esos cursos, ¿verdad? Bases de datos, estructuras de datos, análisis y diseño, compiladores. No quiere decir que los demás cursos no nos ayuden, nos ayudan bastante, pero siento que estos cursos fueron de los que más me ayudaron en el entorno del trabajo, ¿verdad? Las cosas que a mí me hubieran gustado saber y que yo no sabía cuando empecé a trabajar es toda esta parte comercial, ¿verdad? De cómo es tratar con un cliente, cómo es una reunión con clientes. Más técnicamente, a mí me hubiera gustado aprender a desplegar servidores en producción, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que pues mi aplicación corre en mi computadora y pues hasta ahí, ¿verdad? Y no es así. Cuando uno trabaja cuando uno va al mundo laboral, tiene que desplegar aplicaciones en servidores remotos y qué bueno si funciona en tu compu, pero tiene que funcionar en producción. Tenés que poderlo poner en producción y tenés que saber conectarte a bases de datos desde remoto, tenés que saber conectarte a servidores desde remoto, tenés que poder hacer despliegues, tenés que poder hacer pruebas de que si tu sitio se cae, crear tal vez algún script que te lo levante automáticamente en el momento que detecte que se cayó. Cosas que pues hasta el momento yo creo que en análisis y diseño más o menos aprendimos a desplegar un servidor.
Yo les puedo contar una experiencia personal de algo que a mí me llevó casi un día a hacer. Fue poner la seguridad de HTTPS a una página. Yo ya la había desplegado, ya la tenía corriendo y todo, pero el cliente dice, mire, a mí me sale no seguro cuando yo me quiero conectar. Yo quiero que me aparezca, que no le aparezca eso, ¿verdad? Entonces había que hacer toda esta parte de los certificados HTTPS para colocarle la página, hacer ciertas redirecciones, colocar ciertas cosas, cosa que yo nunca vi en la universidad, ¿verdad? Yo nunca vi en la universidad cómo implementar seguridad HTTPS a una página. Entonces tuve que buscar y me costó bastante, lo logré, pero son cosas que pues yo les diría que aprendan, ¿verdad? Aprendan cómo colocar un sitio en producción, aprendan cómo ponerle seguridad a un sitio, aprendan cómo conectarse a servidores de bases de datos remotos, aprendan más allá de lo que les enseñan los catedráticos, ¿verdad? Aprendan bases de datos no relacionales. Como les decía, es muy importante que se certifiquen, que busquen conocimientos un poquito más allá, ¿verdad? Eh, algunos consejos que yo les podría dar es aprendan algún framework, el del lenguaje que más les guste. Si les gusta Java, aprendan Spring. Si les gusta JavaScript, aprendan Angular. Aprendan algún framework porque muy seguramente se los van a requerir. Y pues aprender un framework es bastante importante porque si nosotros sabemos uno, casi que siempre sabemos la mayoría, ¿verdad? Son cositas las que van cambiando, una cosa va en otro lado, las variables van en otro lado, etcétera. Pero cuando conozcamos un framework nos vamos a dar cuenta que los demás tienen pues estructuras muy similares. Por último, trabajar y estudiar, cuáles son los pros y las contras. Pues la contra más evidente, como les digo, es que a mí me queda muy poco tiempo para hacer cualquier cosa. Eh, ahí sí que tengo que agarrar un horario estricto de levantarme tipo 6 de la mañana, empezar a trabajar, pues a las 8 ya tengo un curso, a las 8 de 8 a 9 tengo un curso, de 9 y media a 10 y media tengo reunión de mi trabajo para controlar cómo vamos, ¿verdad? Hacemos un sprint review ahí rapidito, después me pongo a trabajar, termino a las 4 o 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 10 de la noche pues están todos los cursos de la U y como les digo después me toca quedarme haciendo los proyectos de la U, haciendo las tareas, a veces hay algunas tareas que ya no alcanza el tiempo, pero pues por lo menos ahí se hace el intento, entonces la contra más evidente es que pues nos quedamos casi sin tiempo, ¿verdad? Para cualquier otra actividad que nosotros vayamos a hacer. Y pues los pros, yo creo que el pro más evidente es que pues ya estamos recibiendo una remuneración económica, ya tenemos más independencia financiera, ya sea de nuestros papás, de nuestro tutor o de la persona de la que nosotros seamos dependientes. Y en cierta forma se siente muy bien, ¿verdad? Se siente muy bien que uno ya tenga esa independencia financiera, que pueda hacer o comprarse lo que quiera. Yo creo que nosotros en sistemas tenemos la ilusión de siempre comprarles cosas tecnológicas. Yo quiero comprarme un buen teléfono, yo quiero comprarme una buena computadora, yo quiero comprarme un buen reloj, yo quiero armar mi PC gamer, cosas así, ¿verdad? Es bonito poderse dar esos caprichos, ¿verdad? Cuando uno ya tiene esa libertad financiera. Además de que uno ya va a salir con experiencia, no es lo mismo graduarse y tener cero experiencia laboral que graduarse con un año de experiencia laboral, que graduarse con 2 años de experiencia laboral. Uno ya, cuando opta para un nuevo trabajo, ya tiene mucho más peso el currículum, es más fácil que nos tomen a nosotros y pues muy probablemente es que tengamos un salario mucho mejor, ¿verdad? Esas son las partes finales que tenía para comentarles, compañeros. Esa es mi experiencia laboral que yo tenía. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que, que les haya quedado claro. Ok. Decime, compañero Diego. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Qué Yo tal, aquí, bueno, compañero? habías mencionado, pero
Me gustaría saber, bueno, si se puede, más o menos cuánto tiempo llevas trabajando. Ah, ok. Fíjate que yo empecé a trabajar más o menos en febrero del año pasado. Yo ya tengo un año y un poquito más de estar trabajando. Como te digo, empecé como desarrollador, desarrollador puro y duro. Pero como te digo, las personas del USAC destacamos porque somos capaces. Yo creo que en lo que flaqueamos es un poco en el liderazgo. Creo que no tenemos mucho liderazgo, somos muy capaces, pero flaqueamos en esa parte del liderazgo. Es importante tener ese liderazgo y darte a notar. Y yo poquito a poco fui escalando, ¿verdad? Como te digo, ahorita ya tengo como a 3 personas debajo de mí, no de forma peyorativa o despectiva, sino que pues ya las personas de mi empresa se dieron cuenta que era alguien en el que podían confiar y que podían ponerme personas a mi cargo, ¿verdad? Para que yo vaya moderando sus avances, para que vaya testeando sus avances. Si yo necesitaba ayuda en cierto proyecto, pues podía disponer de ellos. Si ellos necesitan ayuda de mí, pues también ahí estoy para apoyarlos. Muchas veces cuando estas personas empezaban, pues me tocaba a mí darles la introducción, me tocaba a mí mostrarles qué proyectos estamos trabajando y guiarlos un poquito, ¿verdad? Entonces, para responder tu pregunta, llevo más o menos un año y 2 meses trabajando y sí, un año y 2 meses. Ah, bueno, compañero, muchas gracias. Gracias. Ok, compañero. Eh, Vamos a responder algunas preguntas que tal vez estaban en el chat. ¿Tienen algún costo las certificaciones? Sí, las certificaciones cuestan dependiendo del tipo de certificación, ¿verdad? Yo te puedo decir una certificación que yo estuve contemplando, que es por estos temas de que yo tengo personas bajo mi cargo, tengo que certificarme en Scrum, tengo que ser Professional Scrum Master 1. Esta certificación se saca en scrum.org y tiene un costo de $150, si no estoy mal. Me imagino que las de Java son un poquito más caras, a veces están en ofertas, tienen, no te podría decir el costo, pero sí, todas las certificaciones que uno saca tienen un costo y tienen un periodo de validez, ¿verdad? ¿Qué cursos del tercer año para atrás has observado más en el área laboral? ¿Qué cursos del tercer año? Ah, te podría decir que estructuras de datos es un curso que bastante... Sí, compañero, contame, yo creo que era eso que había realizado la pregunta. Sí, soy el que realizó la pregunta. Por si acaso tenías dudas, sí, es de como ya todos los cursos que he transcurrido al tercer año, es decir, que estaría iniciando el cuarto año. ¿Qué cursos miras que ha destacado más en el área laboral? Ok. Como te digo, yo nunca he realizado un compilador en mi vida, en mi área de trabajo, ¿verdad? Pero toda la lógica que me dio compiladores 2 compiladores 1 es algo que yo he usado bastante, ¿verdad? Yo quería resolver un problema puntual en compiladores, lo hacía de cierta forma y en mi área de trabajo pues tenía que realizar, no recuerdo, creo que era una conexión a algo. Recordé cómo lo hacía en compiladores, usé la misma lógica y me funcionó. También, como te digo, esta parte de IPC2. Yo recuerdo que en IPC2 le enseñan a documentar bastante bien a uno. Y pues a los clientes cuando les entregas una aplicación hay que hacer un manual técnico, un manual de usuario, donde vos detalles todo lo que hiciste, hay que usar ciertos patrones, hay que ver si estás usando un modelo cascada, etcétera. Entonces, cosas que yo vi en IPC2 me sirvieron bastante para, para el desarrollo del mundo laboral. Estructuras, como te digo, da cierta lógica de qué tenés que usar en ciertos casos. Por ejemplo, tenés que usar una pila, tenés que usar una cola, tenés que anidar objetos, etcétera, ¿verdad? Pero, y creo que en IPC2, en estructura, no recuerdo muy bien, que es donde se empiezan a ver ya bases de datos o es en archivos, no recuerdo. Las bases de datos es algo
que te ayudan bastante en el mundo laboral. Si vos no sabes SQL cuando vas a salir a trabajar, estás bastante perdido porque todas las aplicaciones tienen conexión con base de datos. No hay ninguna aplicación que no tenga una conexión con una base de datos. Tal vez no con una base de datos relacional, tal vez con Firebase, con MongoDB, con Cassandra, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre hay que saber esa parte. Y de los cursos que usé en adelante, como te digo, es bases de datos. Bases de datos me ha ayudado bastante. Análisis y diseño, que como te digo, lamentablemente lo llevamos hasta el último año. Tal vez porque no se espera que empecemos a trabajar antes. Pero sí, análisis y diseño también me ha ayudado bastante. No sé si hay algún otro compañero que tenga alguna duda. Yo creo que no. Eh, Creo que hay una donde dice Erickson José, que dónde se puede buscar la primera oferta laboral. Ah, cierto, cierto. Gracias, compañera. Fíjate que abordé ese tema antesito, tal vez no estabas, pero te lo voy a comentar, ¿verdad? Muchas veces, como te digo, de lo que yo he sabido, la primera oferta laboral o el primer trabajo que uno consigue es por medio de amigos, por medio de conocidos, por medio de los ingenieros. Por ejemplo, el Inge ahorita, Moisés, nos ha estado mandando ofertas laborales, que pues a él le llegan, nos las va reenviando. Si alguien quiere postularse, pues se va postulando. Algunos compañeros que ya trabajamos, pues en nuestras empresas o en las entidades que nosotros estamos, nos enteramos de alguna propuesta laboral, se las comentamos a nuestros compañeros, los compañeros ven si se deciden o no. Entonces es muy regular, muy frecuente que agarres tu primer trabajo por algún conocido que sabe que sos pilas, que sabe que sos capaz y pues te dice, mira, envía tu currículum. Y pues si uno es muy tímido y no conoce a nadie, está una plataforma que te digo que se llama LinkedIn, donde ahí publican muchas ofertas de trabajo para áreas de sistemas, donde vos puedes empezar a buscar y a testear más o menos qué se está buscando en Guate, cuáles son los perfiles que más personas tienen aquí en Guate para destacarte, pues no sé, si hay alguien que no sabe, no sé, C Sharp, pues vos aprendete C Sharp y miras si hay ofertas laborales para C Sharp y aprendes, ¿verdad? Pero en LinkedIn podrías buscar ofertas laborales, podrías crearte un perfil. En Facebook también he visto algunas ofertas laborales más serias, ¿verdad? No esas que publican en grupos o cosas así. Hay empresas en específico que se dedican a hacer campañas donde pues empresas muestran sus oportunidades laborales y donde uno puede empezar a buscar también, ¿verdad? Entonces, en resumen, pues en plataformas como Internet, que es LinkedIn, Facebook, entre otras, o por algún conocido que tengas, ¿verdad? Que te vaya conectando ahí para poder entrar. Ok, compañeros, no sé si tienen alguna otra duda, algún comentario que quieran hacer. Comentame, compañero. Disculpa, en un momento mencionaste que primero te ponían a realizar una prueba, digamos, un enunciado y después la entrevista, pero mi pregunta se enfoca más al enunciado, como un ejemplo tengas. Mira, a mí yo recuerdo que para el empleo que yo postulé era para conocimientos en Laravel y Python, en Django. Entonces a mí lo que me pusieron a hacer fue hacer un CRUD de usuarios en Laravel. Me dijeron que tenía que hacer un CRUD de pues iniciar sesión, cerrar sesión, crear usuarios, eliminar usuarios, editar usuarios. Me dieron más o menos un día para hacerlo. Entonces fueron pruebas más o menos así, ¿verdad? Pero de otros compañeros he sabido que los ponen a desarrollar alguna API para disponibilizar algún servicio, los ponen a resolver algunos algoritmos básicos, por ejemplo,
tenés una lista en JavaScript de listas, de listas, de listas, de listas, de listas, entonces tenés que hacer algún algoritmo que te serialice esa lista, ¿verdad? Que te vuelva todas esas listas anidadas en una lista recta. Ahorita en análisis y diseño hemos estado resolviendo algoritmos de entrevistas de trabajo, que como te digo, lastimosamente análisis y diseño lo tenemos de último. El Inge nos ha puesto a hacer, a resolver diversos algoritmos con una complejidad O de n. Por ejemplo, nosotros no recuerdo cuál era el algoritmo en específico, pero teníamos que poder realizar un algoritmo que intuitivamente nosotros lo realizamos con un for, con un doble for, que es una complejidad de O de n al cuadrado, O de n2, si no estoy mal. Que eso creo que lo vemos en estructuras de datos, no sé si ya pasaste estructuras de datos, y pues nosotros teníamos que ver la forma de volver ese algoritmo un algoritmo O de n, ¿verdad? Que no dependiera de un doble ciclo. Entonces es muy específico del lugar donde vayas a postular de qué enunciado te dan, pero la mayoría de enunciados son o resolución de algún algoritmo, de algunos algoritmos básicos, de que tengas que desconcatenar una lista, cosas así, o pues funcionalidades ya más específicas. Por ejemplo, te digo que a un compañero lo dejaron desarrollar una API en Spring para disponibilizar un servicio. A mí me dejaron hacer un CRUD en un framework, que en su caso era Laravel. Yo creo que ahorita también donde estuvieron contratando y dejaban hacer un CRUD en Django, porque era personas que supieran de Django. Entonces sí, son más o menos algoritmos. Incluso podrías buscar en internet algoritmos de pruebas profesionales de entrevistas de trabajo para desarrolladores, y te van a aparecer bastantes, ¿verdad? Que son bastante comunes para esa parte. Interesante, gracias. Ok, compañero. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga alguna duda? Bueno, yo creo que no. Entonces, gracias compañeros por estar en el taller. Cualquier duda, pues yo creo que saben quién soy y pueden contactarme. Me pueden contactar sin pena. Entonces, muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el taller y que tengan muy feliz tarde. Bueno, como parte del curso de prácticas finales, que es donde estamos desarrollando estos talleres, te agradecemos, Jonathan, por tu tiempo, por habernos pues, compartido tu experiencia laboral, y asimismo a todos los compañeros asistentes, pues les agradecemos su presencia y pues que pasen una feliz tarde. Gracias compañera, feliz tarde a todos.